Eso es Dominicana. Ahí es donde solo escuchas tu eco. Mar. Surf. Comida. Gente buena. Los que vivimos por 10 días y ya llevamos 10 años. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana es su gente. Dominicana te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Ahí estamos, bienvenidos a Entre Dos, Ney. Mira ahí, es que estamos en pelota, estamos en el Clásico Mundial y estamos con todas las ganas para ganarle. Estamos trabajando este programa, la producción de este programa, todavía no ha empezado. El juego clave de cuarto de final, que vamos contra Corea. Por primera vez nos cruzamos con un equipo asiático, Julieta, en el Clásico. Nunca nos habíamos cruzado los dominicanos con un equipo asiático, la primera vez. Obviamente, por haber quedado en el primer lugar en el grupo que jugamos, nos tocó Corea, que quedó en el segundo, y Japón en ese grupo de Asia quedó en primero. Japón tiene mucho más categoría en el béisbol que Corea, por tanto, la posibilidad de ganarle son más fáciles a Corea que a Japón. No quiere decir que vayamos de robo, ¿verdad? Que vayamos en coche, sino que Japón es un equipo de mayor tradición
De hecho, de los 6 clásicos que se han celebrado, 3 lo han ganado los japoneses, 2 lo han ganado los Estados Unidos y 1 lo ha ganado la República Dominicana. Pero Julieta, mira, el ritmo que llevamos es para que nos quedemos con el clásico. No solamente el factor calidad, el equipo dominicano tiene una alineación de 9 hombres, que son 9 estrellas de las grandes ligas. Cualquiera de esos 9 hombres puede decidir un juego con un jonrón, con una línea, gente que se envasa rápido. Incluso tenemos ahí en la banca peloteros de una categoría tal que fueran regular en cualquier otro país. Ya hemos cruzado la parte más, vamos a decir, espinosa, que es la primera parte, le ganamos a nuestros 3 contrincantes en esta primera parte, y lamentablemente estamos grabando el programa un poquito antes de que inicie el juego del viernes, ¿verdad? Por lo tanto, hoy sábado, nosotros no podemos decir a ciencia cierta. Si ganamos, perdimos. Si ganamos, pero cuando ya no estén viendo ustedes en sus casitas, ya habremos ganado. Sí. Bueno, Julieta, mira, lo que está sucediendo con el equipo dominicano es una cosa increíble, porque no solamente es la fanaticada dominicana, sino que todos los demás ciudadanos que están asistiendo al clásico, muchos de los cuales se movieron desde sus países, dicen que desde la República Dominicana se movieron más de 8,000 personas hacia el clásico. Todos los demás, Julieta, que simpatizan, que vienen de otros países, dicen que si su país no cruza, su equipo es la República Dominicana. Incluso los mismos venezolanos que le ganamos, todos dicen prácticamente que ya siguen siendo venezolanos, pero que si ellos no cruzan a las semifinales, apoyarían ya al equipo dominicano. Es decir, hay con la República Dominicana en el béisbol está sucediendo lo que sucede con Brasil o con Argentina en el fútbol, que siempre son el segundo equipo de los demás. Bueno, pues vamos a seguir, mientras terminamos este programa, pues a seguirle mandando todas nuestras energías a nuestros jugadores. La verdad que lo que vimos en el juego de Dominicana y Venezuela fue algo impresionante, pero también el involucramiento de figuras como Pedro Martínez, el propio manager que es Albert Pujols. Bueno, y la verdad que yo creo que en esta oportunidad nos alzamos. Bueno, Julieta, ahí están todos los grandes estelares vivos de la República Dominicana. Está don Juan Marichal, que tú sabes que es el principal símbolo viviente del béisbol dominicano. Creo que andan por ahí también algunos de los Alou, de la familia Rojas Alou, que son verdaderas leyendas del béisbol. Pedro Martínez, David Ortiz. Y David Ortiz. Y eso también le imprime a ese equipo que está conformado por muchachos jóvenes, sí, muchos de ellos hijos de peloteros, sí, pues le dan un respaldo moral importante. Se siente como que la moral del equipo de Dominicana está arriba, en alto. Pero tú te imaginas, y eso es sumamente importante, señores, en un equipo. Pero imagínate, esos muchachos, todos crecieron en el momento en que Alex, David, Manny Ramírez, Pedro Martínez eran los estelares, y ellos ver que esos estelares están ahí con ellos. Claro. Eso le da una fuerza extra. Eso le da eso lo impulsa mucho, le da confianza. Claro. De verdad que se siente muy bonito lo que está pasando en esta oportunidad. El Plátano Power sigue, ¿verdad?, siendo el rey del símbolo de lo que es la fuerza de los dominicanos. No solamente la fuerza física, sino también esa fuerza interior. Esa alegría. Esa fuerza que lo mueve a dar lo mejor por su patria. Mira, y hablando de deporte, siguiendo ahí en esa misma línea, tenemos un mocano. Sí, qué orgulloso nos sentimos. Está, un contrato de 10 días, que Anderson García, pero lo que para la NBA, pero ahí está, yo creo que ya hoy es su tercer día, me parece. Sí, sí. Y ojalá que pueda quedarse. ¿Qué es lo que pasa? Después que firman ese contrato de 10 días,
Entonces, ¿cuál es la situación? Bueno, digamos que es una prueba. Es una prueba. Para ver el talento. Ahí lo tenemos, lo ese contratan, Mocanito bello, que lo sí. pongan ahí de nuevo. Lo contratan porque como es una liga profesional, Julieta, tienen que contratarlo para que él Sí, pueda claro. accionar. Pero el entrenador del equipo de Utah, creo que fue con la que él está loco con ese muchacho. Las declaraciones que ha dado del talento, de la movilidad, de cómo ese muchacho cubre, rebotea, coge rebote ofensivo y defensivo y mete. El hombre está totalmente entusiasmado, Julieta. Y ese muchachito surgió de uno de los sectores más pobres de Moca. Y él decía, siendo un niño, creo que hay parte de ese video por ahí. ¿De dónde es él, de Moca? Él es de esa zona ¿De dónde? del barrio La Española, de por ahí, de los López. Ah, sí, de los López. ¿Tú ves esa Míralo canchita? ahí como está ese muchacho. ¿Tú ves Nosotros esa estamos muy canchita que hay contentos. ahí? Los mocanos estamos muy contentos, señores. Entonces sigue contando su historia. No, ese muchachito que desde niño dijo, yo quiero que me apoyen, que me ayuden, que me arreglen la cancha, porque esta es la oportunidad que tenemos nosotros de echar hacia adelante. De no seguir el camino de las drogas, de los vicios. O sea que desde niño él tenía claro Sí. que el deporte es una alternativa a cualquier otra cosa que le ofrezca la calle, por decirlo de alguna manera. Así es, también lo vimos más recientemente, hace apenas unos 3 o 4 meses, pedir de nuevo para que le arreglen la cancha. Señores, y yo voy ahora a hacerle un llamado a Kelvin Cruz, ministro de Deporte, amigo querido mío, Kelvin. A Moca hay que hacerle a esos barrios sus canchitas. ¿Cuánto cuesta una cancha? Y los jóvenes piden mucho las canchas. Los jóvenes del Aguacate, de Jabababija arriba, Jababa abajo, de los barrios de los López, de ese mismo barrio de donde es Anderson, siempre están pidiendo que le arreglen sus canchas, porque déjame decirte, es cierto que Moca es la capital del fútbol, sí, de la República Dominicana, pero también del baloncesto. En el baloncesto somos muy buenos. Entonces eso es un deporte que atrae mucho a los jóvenes de Moca. Y ahora con ese muchacho, aquello va a ser una revolución. Así mismo. Así que, Kelvin, ven auxilio de esas canchas que te está pidiendo Julieta, pero, Anderson García, que con Dios delante se va a quedar en la NBA. Julieta, pero si tú eres amigo del ministro, proponle que él acompañe, cuando este joven regrese, que lo acompañe a Moca. Ay, sí, para que le haga su canchita. Y le haga su cancha ahí, con que el ministro se comprometa, que es una persona muy receptiva. Así es. Se comprometa a dotar ese sector donde él vive de Yo estoy segura su que cancha. él está, cuando él vea este programa, va a hacerlo así, porque Kelvin es un gran funcionario, está muy comprometido con sus funciones de ministro de deporte, en desarrollar el deporte, y además conoce y sabe los grandes jugadores que tenemos deportistas en Moca, y más ahora con este muchacho, Sí. con Anderson García, que ahora es primo mío también, porque yo soy Tejada García. Julieta. Ese es mi primo. Demostrando, Julieta, ese jovencito, demostrando que no importa que tú parezcas que el mundo se te viene encima, que tú naciste en las peores condiciones. Cuando tú tienes un espíritu, una disposición de salir adelante en los estudios, en el deporte, y tú haces todos los esfuerzos. Ese compromiso contigo mismo. Tú lo porque es un cumples. compromiso con uno mismo que se hace. Uno lo cumple. Ese es el mayor compromiso y el que casi siempre pues no falla. Y el va a que ser- uno hace con uno mismo. Y va a ser un gran ejemplo para la niñez mocana y dominicana. Sí, ese y que muchacho. hay que decir que ya también Moca tiene un equipo en la Liga Nacional. Bueno, yo siempre Se decía... llaman los Héroes de Moca. Ah, sí, me dicen... Sí, así que hoy han sido todas noticias muy buenas. Hay que decir que realmente esa franquicia pertenece al senador Carlos Gómez. Bueno, muy bien, porque Carlos Gómez es un gran empresario, Empresario, claro y le que gustan sí. los deportes, siempre le han Así gustado los deportes. Yo recuerdo cuando Carlos era muchacho jugaba basquetbol. Sí, bueno, pues ya ustedes saben, hoy ha sido un día de buenas nuevas en el área deportiva. Así es que vámonos a una pausa y cuando regresemos, pues venimos con nuestro invitado de la semana.
En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Esto es mío, esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. Nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. A veces, dejamos la luz encendida, el televisor prendido, el refrigerador abierto más de la cuenta o la computadora funcionando sin uso. Son pequeños descuidos que se convierten en un gasto grande para tu bolsillo y para el planeta. Pero tú puedes cambiar eso. Apaga lo que no usas, ahorra energía y cuida lo que nos da vida. Apaga, ahorra y cuida el planeta. Seguimos aquí en Entre Dos y ya tenemos a nuestro invitado de la semana. Es un placer para nosotros recibir en este set al doctor Luis Vergés, quien es especialista de la salud mental, psicólogo y con una muy amplia experiencia en estos temas que hoy nos dan tanta preocupación, como es por ejemplo la salud mental y también la violencia. Así que bienvenido a Entre Dos, doctor. Gracias por invitarme para servirles. Gracias, doctor. Doctor, hemos visto que a pesar de las múltiples medidas que se anuncian, programas que se ejecutan desde diferentes estamentos del gobierno y del poder legislativo incluso, muchas iniciativas para tratar de frenar los feminicidios. Sin embargo, vemos que esto de nada ha servido. Iniciamos el año con un número importante de mujeres que han muerto a manos de sus parejas y exparejas. Me gustaría conocer su visión al respecto. Mira, mi visión es que las medidas tienen que ir de la mano en torno a la complejidad que tienen los problemas, y la violencia es un problema con muchas mutaciones y no podemos ser rígidos instalándonos en una estrategia que no se mueve como debe moverse al ritmo de cómo van los acontecimientos. Nosotros hemos avanzado sin duda alguna a nivel de un enfoque, que es el enfoque ético-jurídico, así se le llama, porque tenemos donde denunciar. Ya a nivel nacional han proliferado las unidades de atención integral a la violencia. Hay una estructura que condena, porque la misma Constitución lo establece. Esos son avances. Ahora, donde estamos detenidos es en el aspecto cultural. Todavía se aplaude mucho el hecho de que una persona sencillamente no reflexione, no razone, no dirima los conflictos a partir de estrategias y habilidades diplomáticas, de comunicación y solución armoniosa. Tenemos un enfoque muy centrado en la imposición, en el dominio, el poder y el control. Y esos elementos culturales, si no los desafiamos de forma más organizada, estructural y consistente, de manera que los programas sean con una visión de Estado-Nación,
y no particular o partidista de estos proyectos que se caen tan pronto cambian los gobiernos, entonces vamos a seguir patinando. O sea que es una visión general para ir introduciendo el tema. En parte tiene que ver mucho, pienso yo, doctor, no sé qué usted opina, la misma visión del Estado y la misma situación de la familia de hoy. Ya los esposos no conversan, la doña llega con un teléfono en la mano, el señor llega con otro, los muchachos por su cuenta. Si la familia no conversa, no hay manera de que se entiendan. Bueno, lo ideal sería que no solo conversen, sino que conversen bien y que conversen en armonía y que en esa mediación de ese diálogo no predomine el intento de imponer la fuerza y el poder del que se considera el propietario sobre una persona a quien cree su propiedad. Entonces esos son elementos que hay que ir erradicando. Independientemente de que hay que ver que todo lo que es factor de riesgo para la violencia está en las relaciones y está en las personas. Y viéndolo así uno diría, bueno, pues el problema tendría que ser más fácil de resolver, porque si el problema lo tienen las personas y las relaciones que las personas construyen, entonces debería ser fácil de resolver. Si pudiera hacerlo, si nosotros nos organizáramos mejor en los escenarios donde las personas conviven. ¿Y dónde conviven las personas? Usted acaba de decir el principal escenario, familia. Otro escenario importante es la escuela. Otro escenario fundamental es la comunidad. Cuando usted se va a los indicadores de violencia, resulta que ocurre un contraste. Donde más violencia tenemos es en esos escenarios y es donde más paz deberíamos tener. Ustedes sabían que el 60% de los homicidios en términos generales en el país son los llamados crímenes por conflictividad social. Y los crímenes por conflictividad social significa pelearse por un parqueo, una discusión por un choquecito que la gente se dio, una desarmonía que hubo en un momento determinado, y eso termina en que se pierda una vida. Nosotros estamos hablando de tonterías, un choquecito, que yo te vi mal, o sea, por tontería que no estamos matando entonces. Bueno, según esas estadísticas que aparecen en el observatorio del Ministerio de Interior y Policía. Hay que creerlo. Son evidentes. Entonces, pero ¿qué estamos haciendo en materia de políticas públicas para enfrentar eso? Pero parecería que es muy difícil enfrentarlo. Sabemos que el tema es complejo, pero tiene que haber alguna manera, porque los pueblos que se han desarrollado y han podido pasar a un estadio superior con respecto a problemas que le son comunes a la sociedad, lo han logrado. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos ha faltado? ¿Por qué nosotros, por ejemplo, no podemos lograr instaurar una cultura ciudadana tendente a respetar las reglas de tránsito, por ejemplo, que es un detonante de mucha violencia, porque aquí la gente, el tránsito es sumamente estresante y la gente se quiere comer al otro. Oye, mucha gente anda con bate y con gozo. Pero es también, y hay un irrespeto por las normas, de manera que tú dices, pero ¿qué va a pasar? Y una impunidad también. Porque cada vez que usted va por su carril y usted ve que por aquí le pasa a un guagüero y a ese guagüero el agente de la DGC que está ahí parado en la esquina no le hace ningún llamado de atención, igual pasa con los motoristas, entonces usted se llena de impotencia y de rabia y entonces ya eso usted va cargado. Entonces más adelante se encuentra con alguien y es posible que tengan ahí un conflicto. ¿Qué es lo que falta? ¿Cómo podemos lograrlo? Sí, mira, ¿qué han hecho los países que lo han logrado? Lo primero que han hecho es, y parece paradójico lo que les voy a responder, es aprender de la violencia misma. Cuando hacemos conciencia que la violencia nos sale más cara que la vida en pacifismo, entonces pasa esto. ¿Qué ocurrió con Japón? Japón era un país imperialista para la Segunda Guerra Mundial. Y después que se lanzaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se convirtió en uno de los países más pacíficos del mundo. En su tiempo pasó también con la Alemania, que dejó de ser nazi y pasó a ser lo que es la Alemania de hoy.
Yo le puedo decir a ustedes que hay países como Checoslovaquia, por decir algo, que la gente tiene la cuarta enmienda, donde se autoriza andar con armas de fuego y demás. Sin embargo, el índice de criminalidad es sumamente bajo. Pero ¿qué ha ocurrido con esos países? Ocurrió con los vikingos del pasado. ¿Quiénes son los vikingos de hoy? Son los países nórdicos, los países más pacíficos del mundo. Noruega, Dinamarca, son los países más pacíficos del mundo. ¿Cómo lo lograron? Bueno, que aprendieron que la violencia tiene un costo más alto que su contrario. Y yo pienso que lo que el Estado tiene que capitalizar es la posibilidad de que los dominicanos podamos aprender de todos estos escenarios que yo mencioné y que usted muy bien comenzó mencionando, iniciando con la familia, el hecho de que la violencia sale cara desde todo punto de vista, la violencia sale costosa y el esfuerzo para uno neutralizar la violencia no es para nada costoso, porque vivir en paz depende más de una actitud personal, depende más de una decisión y depende más de una puesta en práctica, de una conducta nueva en el día a día, que de grandes erogaciones de recursos. Y eso fue lo que esos países entendieron y es lo que han venido haciendo. ¿Y por qué a nosotros nos da tanta brega aprender eso que usted explica de manera tan sencilla y tan entendible? ¿Por qué nosotros no podemos aprender eso? ¿Qué nos falta? ¿Un poquito de educación? ¿Qué es lo que a nosotros nos falta que no podemos hacer las cosas como usted tan claramente explica? Bien, lo que nos falta es un ejemplo parecido al que están dando nuestros muchachos que están jugando en el Clásico Mundial. Ah, qué bien. Fíjese qué están haciendo esos muchachos. Ellos son poderosos todos. Todos. Ahí hay 5 peloteros que están dentro de los 10 mejores pagados de todo el béisbol. Sí. Y están ahí cediendo el ego, renunciando a su poder, concibiéndose de forma igualitaria, no sintiéndose superior entre ellos, no humillando a nadie, no imponiéndose sobre nadie, y están unidos en torno a una causa. Yo pienso que a nosotros ese tipo de ejemplo nos ayuda. El entender que si nosotros cedemos, porque eso sí, siempre que vamos a lograr cambios importantes, alguien tiene que sacrificarse, alguien tiene que ceder. Algunos de los privilegios que se tienen como resultado de la violencia, hay que renunciar a algunos de esos privilegios. Y es ahí donde nosotros apuntamos el dedo a gente poderosa, es ahí donde apuntamos el dedo al Estado, ahí apuntamos el dedo a los políticos, a la gente que dirige instituciones, a la gente que maneja el transporte del país, porque esas son las personas que tienen liderazgo. Y con su ejemplo, eso puede permear entonces a los otros y naturalmente comprometerlos. Pero usted ha dicho algo importante y es lo siguiente. He oído en otros foros y discusiones que la corrupción genera violencia en la población. Estamos hablando entonces de que, por ejemplo, cuando el ciudadano ve esa prepotencia, ese enrostrarle al otro el poder que tiene porque es funcionario y que como va en una placa oficial no tiene que pararse en el semáforo y hay que darle la prioridad en todo, eso genera violencia en los ciudadanos de abajo, que igual están pagando impuestos. Es que la corrupción es violencia patrimonial, no es que la genera, es que es violencia. Y de hecho yo publiqué, soy articulista en acento.com, hay un artículo que publiqué sobre los perfiles del corrupto, que se lo recomiendo. Y en ese artículo hay una investigación donde te da respuesta a esa pregunta. ¿Y por qué genera violencia la corrupción? Primero, porque es un acto violento. Y segundo, porque es una violencia que le da una gratificación inmediata al que tiene la conducta, pero no tiene unas consecuencias que puedan ser aleccionadoras. Es lo que ha ocurrido hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si la recompensa que yo tengo por una acción violenta es mucho mayor que la consecuencia negativa, eso es un principio de la conducta humana, se llama el principio del reforzamiento. Entonces, si la gente ve reforzado un comportamiento
porque le da más premio que castigo, pues obviamente va a seguir. Y eso sirve de referente, eso sirve de modelo. El que está del otro lado mira y se identifica de forma imitativa con ese tipo de conducta. La manera de comunicar de algunos influencers, por ejemplo, genera violencia. La manera de los comportamientos sociales, por ejemplo, de personas de los famosos teteos y todo ese lenguaje que es violento a todas luces, por la forma como toca temas, todos los temas sociales. ¿Eso genera violencia en los que consumen ese tipo de material o de comunicación? Bueno, no tan solo que la genera, sino que eso está evidenciado científicamente. De hecho, eso se llama el lenguaje hostil. El lenguaje hostil es el principal detonante de violencia. Fíjate, ese 60% que yo te decía que aparece en el observatorio del Ministerio de Interior de los casos de homicidios generados entre ciudadanos y ciudadanas, el detonante fue siempre una discusión. El detonante fue originalmente un insulto. El detonante fue un oprobio verbal de una persona hacia otra. Entonces, eso lo han venido naturalizando, lo han venido normalizando en los medios de difusión pública, y la gente no sabe cómo contamina el ambiente social, el ambiente comunitario, el ambiente familiar. Nosotros los que tenemos hijos, algunos nietos, otros hijos pequeños todavía, tenemos un conflicto increíble, porque por un lado queremos educar pautas civilizadas para el tema de la paz, la promoción de la concordia y el amor, pero por el otro lado lo que están recibiendo es esa contraoferta distinta a la que estamos haciendo nosotros. Y lo bueno es que esas intervenciones frecuentes en redes sociales con ese lenguaje violento, cuando tú te levantas, encuentras que tus hijos lo tienen. Claro. Y los amiguitos, y van a la escuela con el celular y lo miran también. Entonces, pero eso parece que no tiene forma de controlarse. Ya lo están intentando en algunos países, déjeme decirle, porque ya las investigaciones recientes han demostrado una relación muy fuerte entre el exceso de exposición a estos dispositivos y el aumento en la irritabilidad, los problemas de inatención, el tema de la impulsividad y todo esto que nosotros llamamos dificultades en las relaciones interpersonales. Ya hay países que incluso están limitando a que no se le entregue un aparato de eso a una persona hasta que cumple los 16 años de edad. Miren cómo va la cosa. Sí, no, y nos parece mala la idea de limitar eso. Ya parece también que las autoridades están también tomando cartas en el asunto, porque vimos esta semana, me parece, al ministro de Educación hablar de que hay que buscar la manera de regular el uso de los celulares en las aulas, por ejemplo. Sí, lo están haciendo ya, o lo están intentando. Lo están intentando. Vamos a ver si se logra, porque usted sabe que aquí también a veces la familia y los padres no ayudan en todo lo que deberían ayudar, por ejemplo, a los maestros. También es otro tema, los padres se han un poco como que desconectado de lo que está pasando con sus hijos en las aulas. Quizá porque todavía no tienen conciencia de algunos de los daños, porque estamos enfrentando las nuevas tecnologías sin estar preparados para eso. Sí. Y si un adulto no está preparado, imagínese un niño. Y está pasando también que muchos padres están generando una dependencia increíble a todo lo que es esto. Eso le llamamos en psicología dopamina barata, porque cuando uno se expone, lo primero que usted va a hacer es disfrutar de algo que le da un estímulo inmediato. A diferencia de ustedes que se criaron leyendo libros, sí. Ya por ejemplo para un niño o niña que se expone a esta dopamina barata, no la va a buscar leyendo un libro, porque la tiene en alguien que está haciendo el ridículo ahí de inmediato, y él entiende que esa es la vida. Entonces cuando usted le pone un libro en las manos, él siente que usted lo está castigando.
Así es. Pero doctor, a propósito de ese comentario que usted hace, yo vi, Julieta, en día pasado una persona que tiene ciertos reconocimientos en los medios de comunicación diciendo, criticando que a su niño le estaban poniendo muchas tareas de caligrafía. O sea que parece que tiene un buen profesor o un buen colegio y lo están educando como es. Y lo están poniendo a hacer mucha caligrafía y a escribir y a escribir. Y entonces el hombre decía que para qué estaban enseñando. Oiga bien, doctor. Porque ya el lapicero se iba a dejar de usar. Que el lapicero ya no sé, que esto es un instrumento antiguo. Que la tecnología sustituyó esto. Digo, ese tipo está diciendo que él no quiere que su hijo aprenda a escribir. Sí, y lo que significa escribir, y lo porque que eso va, no es solamente el que tú puedas con un lapicero poder expresar, poner palabras, sino que lo que tú puedes expresar, es decir, hay una conexión entre el cerebro y tu pensamiento y el mandato que te da para que puedas entonces expresarlo a través de la escritura. Y es que el cerebro se desarrolla a través de la experiencia. Entonces, si el niño no tiene la experiencia de escribir, si el niño no tiene la experiencia de interactuar con otros niños, si el niño se aísla y el niño solo se expone pasivamente a un estímulo donde no conecta, donde no interactúa y donde solo recibe, ese niño es meramente pasivo. Sí. Entonces el cerebro tiene, señores, cerca de 100.000 millones de neuronas que están desconectadas mientras más temprana es la etapa del niño, y la forma de conectar las neuronas es con esas experiencias. Entonces fíjate lo delicado que es eso. Sí, es bien complejo el tema. Doctor, usted que es también un especialista en el tema de la salud mental, porque le ha dedicado mucho tiempo a eso, me gustaría saber qué es lo que está pasando en el país, que vemos que hay tanto deterioro en la salud mental de las personas. Eso es un fenómeno de la pandemia para acá, eso es un tema que se venía ya arrastrando, y usted entiende que desde el Estado se están poniendo en práctica o en marcha políticas públicas para cuidar la salud mental de los ciudadanos. Bueno, comienzo por el principio, por el final. Recientemente yo vi que se puso en marcha un plan nacional de salud mental. Esa es una buena noticia, porque la verdad que los esfuerzos han estado muy dispersos. Y también durante un buen tiempo nos quedamos sin las estructuras, sobre todo comunitarias, para poderle dar respuesta a las demandas de salud mental. Yo te pongo el caso de la problemática del COVID-19, que cuando nos sorprendió, no tan solo a nosotros, sino al mundo, eso no fue solo lo que se generó a partir de ahí, sino lo que puso en evidencia. Y lo que puso en evidencia es que la estructura nuestra para darle respuesta a los problemas de salud mental estaba muy débil, estaba muy frágil. Así que problemas como la depresión, los trastornos de ansiedad, el alcoholismo, la misma violencia conectada con ciertos tipos de problemáticas de salud mental, pues comenzaron a dispararse. Así que yo me alegro que recientemente se plantea la idea del plan. Ahora yo lo que quisiera es que todos estos planes tengan programas, porque una cosa es un plan y otra cosa son los programas. A veces he visto planes que se conciben muy bien y están muy bien redactados, incluyendo leyes. Nosotros tenemos la ley 1206 de salud mental, que cuando usted la mira es una ley que tiene muchas propuestas interesantes, pero hay que ver cuáles son los programas que van a implementarse para que esto ocurra. Aquí, por ejemplo, tenemos una deficiencia muy grande en lo que se llama la atención primaria. El servicio de salud mental es muy costoso. Por ejemplo, una persona no te puede pagar 4 o 5 mil pesos cada vez que va a un psicólogo, y un proceso psicológico no termina en 2 días o en 2 sesiones, por decir algo. El tema de la medicación para los casos ya de pacientes que tienen
ya medicamentos asignados. O sea, a todo eso hay que darle respuesta. Los pacientes que deambulan en las calles. Son muchísimos. Incentivar a las escuelas de psicología, por ejemplo, y para que la gente se sienta atraída y pueda estudiar, porque me dicen que también hay un déficit de psicólogos y psiquiatras. Bueno, lo que hay es déficit en nombramientos. Porque no en profesionales del área. Aquí hay más psicólogos que kilómetros cuadrados. No me digas. Sí. Pero, entonces los hospitales mira, no nombran psicólogos. Nombran, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Sí. Mira, aquí en el país hay más de 60.000 psicólogos formados. Sí. Y el país tiene 48.000 kilómetros cuadrados, o sea que hay más. Suficiente. Pero no hay suficientes psicólogos nombrados. Entonces, esa parte es importante. Psiquiatras, bueno, hay menos psiquiatras que psicólogos, porque es una especialidad ya más compleja, porque el psiquiatra es un médico que se especializa en psiquiatría. Pero vamos avanzando, yo creo que muy lento para cómo va el ritmo de las cosas. Fíjense que a medida que el mundo se deteriora la salud mental y nosotros somos parte del mundo. Eso es así, doctor. Volviendo al tema de la violencia de género, hubo esta semana un debate de críticas y contracríticas a la ministra de la Mujer, porque esta dijo que los varones también están sometidos a una alta presión psicológica, económica y social, en el contexto de un análisis que ella estaba haciendo de lo complejo que es la violencia de género. Entonces ella decía, bueno, que también los varones jóvenes, ella se refería, que comienzan ya a salir, a invitar a la chica, se ven muy presionados desde el punto de vista económico y social. Y bueno, pues eso generó muchas críticas. Hay gente que entiende que la problemática de la violencia de género solamente puede ser analizada desde la acera de la feminista, que es para resolver el problema, para defender a las mujeres tengo que atacar al hombre. Entonces, me gustaría saber su opinión al respecto sobre este tema, con la mirada hacia el hombre, porque le hemos puesto siempre la mirada a la mujer, obviamente porque es la víctima, y todas las políticas van orientadas a proteger, en principio, ¿verdad? La finalidad es esa, aunque el resultado no lo sea, proteger a la mujer. Y nos olvidamos entonces del hombre, que es el agresor y el que genera las víctimas. Mira, yo creo que hubo una sobrereacción ante las declaraciones de la ministra, porque a mí me consta de la buena fe que ella tuvo, molestarse incluso en hacer consultas previas sobre la situación del hombre y las mujeres. Y una de las ideas que socializamos, porque recuerdo haber visto ese proceso preliminar, es que hay que hacer también consultas con los hombres. ¿Por qué razón? Porque un ministerio de la mujer, si bien es cierto que el trabajo target es con las mujeres, también lo es que es un ministerio para promover la igualdad de derechos. Y si tú no sabes cómo piensan los hombres, entonces ¿cómo vas a promover igualdad de derechos? Ni qué genera que el hombre sea violento. Claro, de hecho ellos tienen una escuela de igualdad, y en esa escuela de igualdad estaría subutilizada si no definen programas también para hombres. Entonces la línea estratégica para trabajar con hombres no la tiene nadie asignada, está suelta. Entonces eso es un contrasentido. ¿Y cuál es el organismo rector en materia de políticas públicas para la igualdad? Es el Ministerio de la Mujer. Entonces el hecho de que ella haya propuesto eso, a mí me parece que ha habido una sobrereacción y tenemos que tomar como el lado bueno de todo esto, recuperar la posibilidad de que esa línea de acción, si no le toca a ella, porque se define a quién le toca, pero mientras se encuentra a quién le toca, no puede seguir suelta. Entonces hacer esa consulta yo lo veo válido, porque ahí tú puedes saber qué piensa un hombre de lo que significa ser hombre, qué piensa un hombre de lo que significa tener una relación con una mujer, qué piensa un hombre sobre el cuidado de los hijos, qué piensa un hombre sobre el buen trato, sobre las relaciones igualitarias, sobre la violencia, qué piensa.
Entonces, ¿cómo vamos a hacer políticas públicas si no tenemos datos? Si no tenemos Si se considera un hombre violento. Si se consideran. ¿Por qué cree que es violento? Exacto. Si puede decir cuáles son las causas, cuál es la experiencia que ha tenido y que lo llevan a ser violento, pienso yo. Claro. Esos son datos importantes. Son importantes. Mira, yo soy un pobre que parte de una filosofía de la abundancia. A veces creemos que porque se vaya a trabajar con hombres, le vamos a quitar recursos a las mujeres. Y eso es un sesgo. Y yo lo viví cuando comenzamos a trabajar en el centro de hombres. Varios sectores se opusieron al trabajo con el programa de tratamiento para hombres porque entendían que eso le iba a quitar recursos a las mujeres. Después las mismas mujeres se fueron convenciendo de la importancia que tenía ese centro, porque usted le quitó cerca de 60,000 hombres que les redujeron el riesgo de violencia hacia esas mujeres con las que convivían. Y cada hombre de eso impactaba a 3 mujeres, porque había tenido novias que fueron violentadas o porque pueden tener otras que también lo pueden ser. Entonces, no, yo creo que tenemos que partir de estrategias y no de filosofías de deficiencias, de que si me dan aquí, me van a quitar allá. No. Y las políticas integrales tienen que tomar en cuenta a todos los actores sociales. Bueno, sobre todo en una relación violenta hay más de uno. Porque salvo que tú te suicides, nadie se violenta a sí mismo. Entonces, si hay que educar a la mujer y orientar a la mujer, igualmente yo entiendo que hay que hacerlo con el hombre. Porque es un tema básicamente y fundamentalmente, pienso yo, de educación. Usted tiene que tener una determinada formación para usted aprender a respetar su pareja o la gente con la que usted se vincula. Y que los organismos de rectoría de políticas públicas tienen que decir algo sobre esto, y el Ministerio de la Mujer es un órgano rector de políticas públicas. Yo creo, doctor, me gustaría saber su opinión al respecto, porque usted es el especialista. Yo creo que hasta ahora las políticas públicas que se han implementado para tratar de luchar contra la violencia de género, específicamente contra la mujer, han sido deficientes, precisamente porque le ha faltado esa mirada al hombre. Entonces, es solamente hacia la mujer. Pero sucede que la mujer no es la agresora, es el hombre, con raras excepciones. Pero las excepciones te confirman las reglas. Entonces, la agresora no es la mujer, aunque obviamente es importante que la mujer se empodere y que la mujer entienda que ciertas conductas vulneran sus derechos y que debe de hacer que sea respetado por el hombre. Pero, ¿y cómo, si no trabajamos el hombre? No hay manera de que la mujer le haga ver al hombre que tiene que respetar sus derechos. Porque es que el hombre tiene un problema que nadie lo está trabajando. Sí, por eso se habla que las políticas tienen que ser integrales. Y obviamente para que sean integrales hay que tomar en cuenta a todos los actores posibles. Y agrégale a esto que cuando tú analizas la cronología en cuanto a tiempo de las respuestas que se han dado a nivel estratégico dentro de las políticas públicas, como que se ha concentrado todo en 4 instituciones: Procuraduría, la Policía Nacional, el Ministerio de la Mujer y recientemente el Defensor del Pueblo se ha ido integrando. Sin embargo, el Ministerio de Educación sigue subutilizado en este tema, porque cuando tú vas a trabajar una mirada desde el Estado, tú tienes que ver primero los programas. Esos programas son de intervención. En el caso donde hay violencia real, tenemos la parte punitiva clara, porque la policía persigue, ¿verdad? El Ministerio Público somete, pero la parte preventiva todavía sigue suelta. Y ahí es donde debe entrar el Ministerio de Educación. Salud Pública debe entrar también, porque muchas veces llegan mujeres lesionadas por la violencia que reciben y esos casos no se reportan. Entonces, al no reportarse, no lo puedes intervenir y el riesgo sigue. Entonces, hay como muchos temitas sueltos que hay que ir recogiendo. Y si no tienes una comunicación intersectorial adecuada, pues entonces eso se mantiene así. Eso es así.
Pero ¿piensa usted, doctor, que hay que hacer algunos cambios en lo que tenemos? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Las casas de acogida. Bueno, están ahí en la casa de acogida cuando una mujer teme por su vida, ha hecho una denuncia, la acogen ahí, como su nombre lo indica, a veces con sus niños menores de edad, por un tiempo determinado. Hay mucha resistencia de parte de las mujeres, porque la mujer tiene que salir de su entorno, dejar su trabajo, hay un rompimiento, la mujer es la que tiene. Pero entonces el hombre sigue suelto. ¿Y no podríamos nosotros aquí también establecer las casas de acogida para los hombres? Porque si yo voy y pongo una denuncia de que mi pareja me ha dicho que me va a matar o me ha perseguido, bueno, y el Ministerio Público, las personas que están encargadas de evaluar esa denuncia entienden que realmente yo estoy en peligro, entonces me llevan a la casa de acogida. No todos los hombres los llevan ante la jurisdicción correspondiente. El hombre sigue suelto. Y cuando la mujer sale de la casa de acogida o cuando sale de hacer la denuncia, entonces el hombre va y la mata. Wow, la verdad que tú has dicho algo que involucra al Congreso, porque recuerda que existe la llamada presunción de inocencia, y en nombre de la presunción de inocencia, entonces tenemos esa brecha que tú inteligentemente te has dado cuenta. Si se lograran medidas desde el punto de vista legislativo que pudieran permitir eso, desde el punto de vista legal sería lo ideal, porque como tú lo planteas, el tema no es solo proteger al que tiene riesgo, el tema también es desmontar a aquel que puede representar el riesgo para los demás. Y fíjate que tenemos acá un punto extremo, porque solo se desmonta el que tiene riesgo para los demás cuando está preso, pero para caer preso hay un proceso bien largo, Claro. Que entonces eso que tú estás planteando sería una solución interesante. ¿Y para eso se necesita legislar? Bueno, claro, porque hay una presunción de inocencia. O sea, no puede trancar a un hombre en una casa de acogida si no hay un mecanismo legal que autorice eso. Pero sin embargo, las mujeres sí pueden ir a la casa de acogida sin el mecanismo legal. No, no es obligado. Si no quieren, no van. Ah, eso es cierto. Ahí está el detalle. Bueno, señores, se nos acabó el tiempo. Es interesante ver el tema con la mirada del doctor. Sí. Porque una mirada como... No, de un especialista. De un especialista. Que no está apasionado ni por uno ni por otro. Exactamente. Porque el problema es que aquí se radicaliza mucho. Las personas que tratan el tema y que están haciendo opinión pública sobre el tema están muy radicalizados. Ay, sí. Y esto hay que verlo sin sesgo. Sí. Para poderle buscar una solución que en el tiempo nosotros podamos decir, bueno, logramos avanzar en ese sentido. Así que, doctor, las puertas de Entre Dos siguen abiertas para usted. Gracias por acompañarnos y ustedes ya saben, ¿verdad? El compromiso es reencontrarnos aquí de nuevo la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal.